Si tu hijo ha sido diagnosticado con autismo y te estás preguntando cuáles son sus derechos y qué leyes lo protegen para poder tener acceso a la educación, asistencia médica e inclusive a empleo a futuro, quédate, este podcast es para ti. Una vez que recibes el diagnóstico, navegar el sistema público de educación de los Estados Unidos para saber cuáles son las opciones y las acomodaciones que existen para poder brindarle una educación adecuada a tu hijo puede llegar a ser bastante frustrante y súper difícil de entender. Entonces, a continuación, yo te quiero mencionar cuáles son las leyes que existen que protegen a tu hijo de poder recibir esta educación. Primeramente está la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, o IDEA. Esta ley garantiza una educación pública gratuita y además adecuada para los niños con discapacidades. Requiere que las escuelas proporcionen educación especial y servicios relacionados a los estudiantes elegibles desde el nacimiento hasta los 21 años. IDEA también exige la creación de un programa de educación individualizado o IEP por sus siglas en inglés, para cada estudiante que describa sus objetivos educativos específicos y adaptaciones. Así que cuando tú vas a una escuela pública a registrar a tu peque, ellos tienen que darte garantías de que va a recibir este programa de educación individualizada y tú tienes todo el derecho de discutir qué es lo que tú piensas que es mejor para tu hijo en cuanto a acomodaciones. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él requería terapias de lenguaje y también terapias de motricidad fina. Esas fueron proporcionadas en la escuela, pero llegó un momento que él comenzó a mejorar tanto que ya no requería muchísimas horas. Entonces yo les pedí que le eliminaran unas horas, contraté una terapeuta privada y le seguí dando terapias privadas que además me parecían un poquito más efectivas para él y me interesaba más que él aprendiera la parte académica. Otro cambio que yo hice asistiendo pues a estos meetings y a medida que me iba aprendiendo cuáles eran mis derechos, porque la cuestión es que ellos siempre te van a hacer recomendaciones para tu hijo, ¿verdad? Pero tú no necesariamente tienes que aceptar todo lo que te están diciendo, o sea, va a depender de tu criterio. Entonces, al principio él estuvo como unos 5 años en educación especial y luego yo comencé a insistir para que lo pasaran al salón de educación general, como lo llaman aquí en Estados Unidos. Y bueno, eso fue una lucha, pero yo conocía mis derechos. Yo sabía que yo podía pedir que a él se le diera esa oportunidad. Entonces, la forma en que se hizo fue que ellos comenzaron a dejar ir a mi hijo como una media horita, 45 minutos en la mañana al salón de educación general y luego lo regresaban a educación especial. Eso estuvo así como unos 3 meses. Luego de allí lo pasaron mediodía y ya después lo pasaron tiempo completo y desde entonces, que estamos hablando desde tercer grado, ya mi hijo ha ido siempre a la educación regular, más sin embargo tiene acomodaciones. ¿Cuáles son estas acomodaciones? Bueno, él antes requería más tiempo para poder presentar sus exámenes, actualmente no, pero por muchos años sí lo requería y esa acomodación se hacía. Otra acomodación era dejarlo salir del salón por un rato para que él pudiera calmarse si se sentía frustrado o abrumado. Cuando él estaba pequeño, él tenía bastantes síntomas sensoriales. Si se frustraba, entonces había que darle como un espacio para estar solo. Esa acomodación también se la hicieron. Entonces, básicamente, uno lo que tiene que hacer es apoyarse en los derechos pues que existen, en las leyes que existen y pues pedir lo que él necesite. Otra ley que les quiero mencionar es la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Esta ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. En virtud de esta sección 504, las escuelas están obligadas a proporcionar adaptaciones y modificaciones razonables para garantizar la igualdad de acceso a la educación para los estudiantes que tienen discapacidades, pero eso también incluye el autismo, porque si nosotros tenemos hijos con autismo que requieren apoyos para poder ir a la escuela, entonces ellos también entran en este grupo. Así no tengan digamos, una discapacidad física o una discapacidad intelectual. También está la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA. Esta ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida pública, incluida la educación. Requiere que las escuelas proporcionen adaptaciones razonables y garanticen la accesibilidad para los estudiantes con discapacidades. La ADA también cubre escuelas y universidades privadas. Ley de Derechos
derechos educativos y privacidad de la familia, FERPA. FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes, incluido lo de los niños con discapacidades. Da a los padres el derecho a acceder y controlar los registros educativos de sus hijos y garantiza que estos registros se mantengan confidenciales. Así que si te preocupa que tu hijo va a ser etiquetado, que eso es malísimo, que se sepa que tu hijo tiene algún tipo de condición o que necesita muchos apoyos o que después a él va a ser discriminado por esto, déjame decirte que no. Realmente su privacidad y su confidencialidad está en tus manos y solamente se va a compartir con quien tú autorices. Otro punto a discutir el día de hoy, obviamente, es los gastos médicos. Las personas autistas a menudo requieren tratamientos médicos, terapias, medicamentos y dispositivos de asistencia. Estos gastos pueden sumar rápidamente y poner a prueba las finanzas de tu familia, especialmente si no están completamente cubiertos por el seguro médico, lo cual fue mi caso particular. Mi seguro no cubría la cantidad de terapias que mi hijo necesitaba y de hecho llegó un punto en que ya no cubría pero ninguna. Así que yo tuve que recurrir al seguro del Estado. En mi experiencia, yo la verdad no tenía ni idea de cómo funcionaba el Medicaid, no sabía cómo era eso, yo pensaba que eso era solamente para personas que estuvieran cerca del nivel de pobreza en los Estados Unidos, que tuvieran problemas financieros fuertes, pero pues yo sé que eso no es para todo el mundo, no todo el mundo califica, obviamente hay un criterio de elegibilidad. Y bueno, lo que sucedió fue que yo apliqué al Medicaid, obviamente me lo negaron porque yo no tenía ningún nivel de realmente cercano a la pobreza, pero tampoco tenía tanto dinero como para pagar las terapias. Pues no quiero alarmar a nadie, pero generalmente una terapia puede costar entre 90 y $150, es lo que cobran por los 45 minutos de terapia. Entonces eso va sumando rápidamente, sobre todo si tu hijo necesita terapia de lenguaje, terapia física, terapia motora. El mío necesitó terapia también de alimentación. Entonces, bueno, a través de una de sus maestras me enteré que existía lo que llaman el Kerry Beckett Waiver. Entonces, vamos a conversar un poquito acerca de Medicaid. Medicaid es un programa federal y estatal conjunto que proporciona cobertura de salud a personas de bajos ingresos, incluidos niños y adultos con discapacidades. Medicaid puede cubrir una gama de servicios médicos, incluyendo visitas al médico, terapias, medicamentos y servicios de salud conductual que pueden ser beneficiosos para las personas con autismo. El programa Kerry Beckett, también conocido como Medicaid Home and Community Based Services Waiver, es un programa en los Estados Unidos que proporciona cobertura de Medicaid a niños con discapacidades o necesidades médicas complejas que normalmente no calificarían para Medicaid debido a los ingresos o recursos de sus padres. El programa se estableció a principios de los años 80 como una forma de proporcionar asistencia financiera a las familias que tienen hijos con discapacidades y altas necesidades médicas. Para ser elegible para el programa Kerry Beckett, un niño debe cumplir con ciertos criterios, incluyendo tener una discapacidad o una condición médica compleja, requerir un nivel de atención que normalmente se proporciona en un hospital o centro de enfermería y cumplir con los límites de ingresos y activos establecidos por el Estado. El programa permite a los niños recibir cobertura de Medicaid mientras viven en su casa con sus familias, en lugar de ser institucionalizados. En mi caso, cuando yo apliqué al Medicaid, a mí me lo negaron, pero una vez que apliqué a este waiver, me lo aceptaron y mi hijo fue elegible durante 6 años. Ya luego de eso, él no cumplió el criterio de elegibilidad porque hizo muchísimos progresos, tanto que ya no era elegible. Entonces, bueno, fue una grandísima noticia también, ¿no? Yo todos los años tenía que aplicar ese waiver, así que yo todos los años tenía que llevar los reportes de la terapeuta, las pruebas psicológicas y estos exámenes que les hacen para ver sus avances o para ver qué grado, qué nivel de apoyos ellos necesitan. También tenía que llevar la recomendación del pediatra. De verdad que te piden bastantes requisitos y son como unas 40 páginas la aplicación, pero vale la pena porque es lo único que cubrió las terapias de mi hijo en su totalidad. El seguro médico privado nunca lo hizo. De hecho, cuando él perdió el Medicaid, pues allí ya sí me tocó pagar las terapias privadas de mi bolsillo porque
porque ya el Medicaid no lo pagaba. Eso se hizo durante otros años más, hasta que él cumplió 15 años, que ya no se le hizo más terapia de lenguaje, que fue la última terapia que él recibió. La sigue recibiendo en la escuela, pero ya no a nivel privado. Ley de Cuidado de Salud Asequible, o ACA por sus siglas en inglés. La ACA amplió el acceso a la cobertura del seguro de salud y además exigió los beneficios de salud esenciales, que incluyen servicios de salud mental y salud conductual. Esto puede ser útil para las personas con autismo que necesitan asistencia médica para su condición. Es importante tener en cuenta que estos programas y estas leyes son específicos al estado donde la persona vive, ya que cada estado tiene sus propias leyes y sus propios criterios de elegibilidad. Otro punto que quería conversar con ustedes, porque bueno, ya yo tengo un hijo adolescente y estoy acercándome a esa etapa, a esa preocupación de conseguir empleo. Ustedes saben que en Estados Unidos los jóvenes les gusta conseguir empleos de medio tiempo en verano o quizás algunos hasta durante el año, durante los fines de semana. Ya allí ellos van aprendiendo a desenvolverse, a administrar su propio dinero, a planificar, también se ayudan para la universidad. Entonces, también les quiero comentar las oportunidades de empleo limitadas que pueden llegar a existir para las personas con autismo, pero que sin embargo existen algunas leyes que también protegen los derechos de las personas con discapacidad o con alguna condición que les requiera muchos apoyos para que ellos también puedan tener oportunidad de empleo y llegar a ser pues personas independientes, que a la final es una meta que yo creo que la mayoría de las personas va a tener para sí misma, y en el caso de nosotros padres, nosotros tenemos esa meta para nuestros hijos. Hay varias leyes federales en los Estados Unidos que protegen el derecho al empleo de las personas con autismo o con discapacidades, y estas leyes incluyen nuevamente la ley ADA, que ya la mencioné anteriormente, ya que esta ley precisamente prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad, incluido el autismo, en todos los aspectos del empleo. Es decir, no solamente la educación, sino también en el empleo. Requiere que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a las personas calificadas con discapacidades, a menos de que, bueno, que esto vaya a causar un problema o dificultades indebidas para el empleador. Pero recordemos que aunque el autismo no es una discapacidad, no tiene por qué ser una discapacidad, sin embargo hay personas autistas que sí tienen algún tipo de discapacidad intelectual o física, ya lo hemos discutido antes, las comorbilidades. Sí puede ser que una persona, obviamente, con autismo pueda ser discriminada, pues porque necesita ciertas acomodaciones, tiene ciertos síntomas que no le permiten desarrollarse en el trabajo como se espera que se tiene que desarrollar. Entonces, bueno, esta ley también está protegiendo a las personas con autismo. Ley de Rehabilitación de 1973, que es la sección 504 de la Ley de Rehabilitación, también requiere que se proporcionen adaptaciones razonables a personas calificadas con discapacidades. Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral. Esta es una ley federal que tiene como objetivo mejorar el acceso al empleo, la educación, la capacitación y los servicios de apoyo para las personas con discapacidades. Proporciona financiación para servicios de rehabilitación vocacional y programas de formación laboral. Directrices de la Comisión de Igualdad de Oportunidad en el empleo. Esta ley hace cumplir las leyes federales relacionadas con la discriminación en el empleo, incluidas las que protegen a las personas con discapacidades. Es importante tener en cuenta que estas leyes protegen los derechos de las personas con autismo y otras discapacidades, garantizando la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Finalmente, quería conversar con ustedes acerca de las acomodaciones de vivienda. Quise incluir esto porque, bueno, obviamente, si la persona tiene una discapacidad física, va a tener que hacer algún tipo de remodelación en su casa, qué sé yo, una rampa para poder tener acceso a la casa, o de pronto acomodaciones para poder subir a un segundo piso, entrar a un baño, entrar a un cuarto. Pero a veces también nosotros con nuestros hijos que tienen autismo, si el autismo es severo, tiene ciertas comorbilidades y la persona está discapacitada, a lo mejor estos padres se están enfrentando con la realidad de que van a tener que hacer adaptaciones a esa casa. Qué sé yo, un sistema específico de seguridad para que la persona no se salga de la casa mientras no está siendo observada, o de pronto un espacio sensorial donde no pueda hacerse ningún tipo de daño, y todas estas cosas obviamente cuestan dinero. Entonces, bueno, si uno tenga que cambiarse de vivienda para poder mejorar la calidad de vida
de su hijo. Préstamos de la Administración Federal de Vivienda, FHA. Los préstamos de la FHA ofrecen opciones de pago inicial bajo y requisitos de crédito flexible. También permiten el uso de ciertos ingresos relacionados con la discapacidad para calificar para el préstamo. Hipoteca Home Ready de Fannie Mae. Este programa ofrece opciones de pago inicial flexibles y permite la inclusión de los ingresos de los miembros del hogar que no son prestatarios, como los hijos adultos discapacitados, para ayudar a calificar para el préstamo. Programas de vivienda estatales y locales. Muchos estados y gobiernos locales ofrecen programas hipotecarios específicos para familias con niños discapacitados. Estos programas pueden proporcionar asistencia para el pago inicial, tasas de interés más bajas u otros beneficios. No descartemos las organizaciones sin fines de lucro. Algunas de estas organizaciones proporcionan asistencia financiera o subvenciones específicamente para familias con niños discapacitados para ayudar con los gastos de vivienda, incluidos los pagos de la hipoteca. Es importante investigar y consultar siempre con prestamistas, agencias de vivienda y organizaciones sin fines de lucro para explorar las opciones específicas y disponibles en tu área. También les quería mencionar otra ley que existe para asistir a las familias de personas discapacitadas o a la misma persona que es discapacitada a nivel financiero. Los familiares de personas autistas a menudo necesitan planificar su seguridad financiera a largo plazo. De eso no existe la menor duda. Esto puede implicar la creación de fideicomisos para necesidades especiales o cuentas ABLE u otras herramientas financieras para garantizar que se proporcione a las personas con discapacidades en el futuro. Una cuenta ABLE, también conocida como una cuenta para lograr una mejor experiencia de vida, es una cuenta de ahorros con ventajas fiscales diseñada para ayudar a las personas con discapacidades y a sus familias a ahorrar e invertir dinero para gastos relacionados con la discapacidad. Es importante destacar que el dinero que se deposita en una cuenta ABLE sí es un dinero en el que ya hemos pagado tax. Más sin embargo, el dinero que se gane estando en esa cuenta no va a ser sujeto a ningún tipo de impuesto o penalidad en caso de que retiremos ese dinero de la cuenta. El propósito de una cuenta ABLE es proporcionar a las personas con discapacidades una forma de ahorrar dinero sin poner en peligro su elegibilidad para ciertos beneficios gubernamentales probados por los medios, como Medicaid y la seguridad de ingreso suplementaria. Estos beneficios a menudo tienen límites estrictos de ingresos y activos, y exceder esos límites puede resultar en la pérdida de elegibilidad. Las cuentas ABLE permiten a las personas con discapacidades ahorrar hasta una cierta cantidad cada año, y las ganancias de la cuenta crecen libres de impuestos, como lo dije anteriormente. Los retiros realizados por gastos calificados relacionados con la discapacidad también están libres de impuestos. Los gastos calificados pueden incluir educación, vivienda, transporte, atención médica, tecnología de asistencia y otros costos relacionados con la discapacidad. Esto, señores, es muy importante, porque para aquel que vive en Estados Unidos sabe que los impuestos que uno paga sobre el ingreso o sobre las ganancias de alguna cuenta, o cuando tú retiras dinero de una cuenta, muchas veces tienes que pagar una penalidad. Entonces, realmente esto es una grandísima ventaja, que uno se puede ahorrar los impuestos y que puedes estar ahorrando dinero para el futuro de tu hijo, sabiendo que no vas a perder todo ese dinero cuando ese dinero se vaya a utilizar, pues en alguna emergencia o en algún tipo de gasto que tenga que ver con la condición que tu hijo tiene. Una característica clave de las cuentas ABLE es que generalmente se ignoran al determinar la elegibilidad para los beneficios de prueba de ingresos, siempre y cuando el saldo de la cuenta se mantenga por debajo de un cierto umbral para la elegibilidad del ingreso del Seguro Social. Esto permite a las personas con discapacidades ahorrar y acumular fondos para sus necesidades futuras, al tiempo que mantienen el acceso a importantes beneficios del gobierno. Esto también es muy importante de recalcar. ¿Por qué? Porque si uno empieza a acumular mucho dinero y no existiera esta ley ABLE, quiere decir que ya uno va a dejar de recibir otro tipo de asistencia. Las cuentas ABLE solo están disponibles para personas con discapacidades significativas que ocurrieron antes de los 26 años. Cada estado de los Estados Unidos tiene su propio programa ABLE, y las personas pueden abrir una cuenta en cualquier estado que los ofrezca, independientemente de dónde residan. También está el seguro de incapacidad de la inseguridad social, o SSDI, y también el ingreso de seguridad suplementario, SSI.
USAID. Estos programas federales proporcionan asistencia financiera a las personas con discapacidades que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. Si bien no proporcionan directamente asistencia médica, pueden ayudar a las personas con autismo a acceder a los recursos y el apoyo necesarios para sus necesidades médicas. Obviamente, la consulta con asesores financieros, organizaciones sin fines de lucro y grupos de apoyo puede proporcionar también una valiosa orientación y asistencia para abordar estos desafíos. Entonces, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Conocías todas estas leyes? ¿Te habías topado con ellas y no habías entendido muy bien cuáles son tus derechos? Comparte con nosotras cuál ha sido tu experiencia en este camino de poder luchar por los derechos de tu hijo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si este contenido te ha gustado y te ha parecido de valor, te agradeceríamos que le des un like y que además lo compartas con alguien que pudiera estar necesitando escuchar este contenido y nos dejes tus comentarios para poder saber qué más quieres escuchar. Y recuerda, la inclusión comienza con el conocimiento.